La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con Adriana Braniff, como todos los días, hablando para ustedes de temas de carácter internacional que nos interesan a todos. Adriana, buenos días, te saludo esta mañana. Te saludo, Pedro, ¿cómo estás? Pues sí, fíjate que Trump sigue siendo el tema político aquí en los Estados Unidos, es de lo que se está hablando en estos momentos. Y bueno, quiero tocar ese tema hoy, Pedro, porque me parece que es importante. Como sabemos, lo que ha pasado es que el Departamento de Justicia, que es el DOJ, pues publicó al inicio de esta semana, concretamente el fin de semana, y se comentó ayer lunes, una versión editada de lo que fue la orden de allanamiento de la casa del presidente Donald Trump allá en Mar-a-Lago. Fueron 38 páginas las que publica y vamos a poner nada más algunas ahí en pantalla, unas 3 de las 38, para que veamos cómo están protegidas. Esta es la primera y vamos a ver cómo están protegidas se pone como una raya oscura sobre alguna información, o sea que no se ve muy bien todo esto, por una razón muy sencilla, pues es para proteger la identidad de los testigos y porque siguen las investigaciones en este caso, y es por eso que vemos esta, por ejemplo, que se ve casi cubierta por completo. Ahora, el DOJ, que es el Departamento de Justicia, se vio obligado por un juez de Florida a publicar estos documentos con el argumento de que todo esto era interés público, porque acuérdate el debate que se suscitó sobre si era legal o no haber hecho este allanamiento de la casa de Donald Trump. Sigue la pregunta y la enigma de quién informó de que estaban estas cajas ahí en la casa de verano, que ya es casa permanente del presidente Donald Trump allá en Mar-a-Lago. Primero se dijo que Jared, su yerno, y después estaba yo escuchando también a un ex asesor del presidente George Bush, que decía que esto lo tuvo que haber dicho el servicio secreto, porque es su obligación haberlo hecho, por el caso de que los abogados de Donald Trump al principio negaron que existían esos documentos en Mar-a-Lago, y entonces era obligación del servicio secreto decir, no, si existen esos documentos en Mar-a-Lago. Entonces, ese enigma sigue por ahí. Ahora, no hay información hasta hoy del contenido de esas cajas, hasta hoy, porque quizás se vaya a publicar hoy una lista, incluso dicen detallada, de lo que contenían esas cajas. Vamos a ver si sucede al rato. Lo que sí sabemos es que algunas están marcadas con una palabra que se llama no form, que significa que no pueden ser compartidas con otros gobiernos, porque imagínate el secreto enorme, secreto de Estados Unidos, que no puede ser compartido con otro gobierno y está en esas cajas, ahí en el club de golf del presidente. Y otras con la palabra sí, que significa inteligencia especial derivada de comunicación con países extranjeros. De ese nivel es la información que está en estas cajas. Ahora, por ley, nada más para hacer un recuento, por ley todos los documentos creados por presidentes pues deben ser entregados al Archivo General de la Nación. Donald Trump no lo hizo y entonces el DOJ, el Departamento de Justicia, pues investigó y por eso fue por esas cajas. Los que apoyan al presidente dicen que esto es puramente político para evitar que se vuelva a postular como candidato en el 2024. Incluso ha habido agresiones en contra del FBI, incluso a los mismos agentes del FBI. La pregunta es, ¿qué sigue después de esto, en esta historia que es la que se cuenta aquí en los Estados Unidos? Un profesor de la Escuela de Leyes de Harvard, que estaba yo leyendo el fin de semana, decía que hay suficiente evidencia para acusar al presidente Donald Trump, pero que no va a ser juzgado, porque tiene un pronóstico él. Dice que el Departamento de Justicia no lo va a hacer, no lo va a juzgar, porque no pasa los estándares Nixon-Clinton. ¿Qué son esos estándares? Bueno, el estándar Nixon es que el caso de Donald Trump tendría que ser tan grave y tan fuerte para que todos los republicanos apoyaran a ir en contra del presidente, cosa que no está sucediendo, como lo estamos viendo. ¿Y cuál es el estándar Clinton? Que este caso tendría que ser tan fuerte y mucho más escandaloso que lo que fue el de Clinton, que realmente fue un escándalo sexual con Mónica Lewinsky, pero lo grave de esa ocasión es que él mintió bajo juramento, lo cual es gravísimo en los Estados Unidos. Entonces, mientras no pasen esos estándares, no va a pasar nada porque ninguno de los dos fue perseguido judicialmente. ¿Qué pasaba antes de que esto se hiciera por ley, que tuvieran que entregar estos documentos?
pues los expresidentes eran dueños de sus propios documentos, podían hacer lo que quisieran con ellos, podían destruirlos, incluso pues no hay muchos de estos documentos precisamente por eso. Ahora, Franklin Roosevelt fue el primero que voluntariamente los entregó a los archivos y luego en la Segunda Guerra Mundial, pues el gobierno comenzó a clasificar los documentos importantes, secretos del gobierno y los presidentes voluntariamente empezaron a mandar todos estos documentos al Archivo General de la Nación y todo eso sucedió hasta Richard Nixon. Richard Nixon quiso quedarse con sus documentos cuando renuncia a la presidencia en 1974, producto de este escándalo del Watergate, que fue espionaje del gobierno al Partido Demócrata, y finalmente tuvo que entregar los documentos, que eran muchísimas páginas. Y entonces, a partir de Nixon, ya todos los presidentes, por esta misma ley, entregan los documentos hasta que llegó Donald Trump y se quiso quedar con ellos. Así es que, pues ahí está esa duda. ¿Qué hay en esas cajas? Lo vamos a saber quizás hoy, si es que el DOJ, Departamento de Justicia, publica una lista detallada de lo que ahí se encuentra, Pedro. Sí, bueno, sigue siendo... ¿Qué habilidad tiene Trump para de todas maneras seguir siendo noticia, ¿no? Todo el tiempo que ha pasado y pues yo estoy viendo que la figura de Trump no desaparece. En medio de la polémica, de problemas de corrupción, en problemas de no pago de impuestos, en problemas propios de su empresa y en perjurio y en, bueno, todo tipo de asuntos. Donald Trump es un ave de las tempestades. Así lo fue cuando candidato, así lo fue cuando presidente y ahora como expresidente sigue la misma línea. Y aquí veremos qué tanto tiene él la capacidad de convertirse hacia el día de mañana en el aspirante republicano a la presidencia de los Estados Unidos otra vez. Aquí los analistas políticos están dividiendo ya la política norteamericana entre antes de Donald Trump y durante Donald Trump, no después, durante, porque sí sigue dando de qué hablar. Incluso estamos viendo que, fíjate, esto me parece interesante porque estamos ya ahorita hoy entrando a la temporada de patos aquí en los Estados Unidos. Las campañas políticas se empiezan a intensificar, como tradicionalmente pasa, rumbo al Día del Trabajo, que es el fin de semana, que marca ahora sí la temporada política en su cenit, lo más alto. Y por eso mismo Joe Biden el jueves va a ir a Filadelfia, donde va a dar un discurso que hay que ponerle mucha atención, porque va a ser un discurso prime time, durísimo, y justamente va a tratar de arrancarle ese eslogan del Partido Republicano que se posiciona como el partido de la ley y el orden, y quiere que ahora el Partido Demócrata sea el partido de la ley y el orden, y va a desempolvar ese discurso que te acordarás, Pedro, cuando él se lanza como candidato a su campaña, donde hablaba de recuperar el alma del país porque la democracia estaba en peligro. Justamente ese discurso vamos a oír el jueves del presidente Biden, que lo va a hacer, como te digo, en Filadelfia, y lo va a hacer en el lugar exacto donde se escribió la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Así nada más, así nada más. Bueno, pues veremos a Biden. ¿Cómo ves a Biden? Yo veo a Biden un tanto perdido, un tanto diluido, no muy aceptado, cansado, ausente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has venido analizando en los últimos días? Desde el punto de vista de lo que es físicamente y por su edad, sí se ve el deterioro típico y normal de una persona de su edad, pero desde el punto de vista político, las encuestas marcaron un repunte significativo los últimos meses del presidente Biden, siendo que venía, sabemos, de un histórico nivel bajísimo de popularidad, que ya ni Donald Trump lo tenía tan malo, fue la peor popularidad. Ha repuntado, se dicen los medios que es impresionante cómo ha repuntado un poco el tema del presidente Biden a raíz de muchas cosas que se han dado. Una de ellas, pues, es la inflación, que está ya hacia abajo en los Estados Unidos. La gasolina empieza a bajar en los Estados Unidos. Está un tema que está tomando como bandera política el Partido Republicano, que es el derecho al aborto, que le ha dado popularidad al Partido Republicano, al Partido Demócrata, y pues eso es lo que se percibe. Incluso se llega a decir que esta labor ya pudiera hacer que el Partido Demócrata ni siquiera pierda
el Congreso, ni la Cámara de Representantes, ni el Senado, cosa que ya se veía como perdido. Ahora, si me lo preguntas personalmente, yo sí creo que lo van a perder. Creo que van a perder la mayoría, pero bueno, está esto, el repunte de la popularidad de Joe Biden. Que va a ser presidente y candidato, lo dudo mucho, porque bien dices que no tiene el total respaldo de los demócratas, y yo no veo algún otro candidato. Veía que Bernie Sanders, por ejemplo, estaba entre los favoritos, pero Bernie Sanders también es grande, Sí. Así es que pues esto se pone interesante. Esto se pone interesante y la gerontocracia, que así se llama a los que mandan y son viejos, la gerontocracia prevalece en los Estados Unidos. Gracias, como siempre, que Adriana. Estaremos al pendiente de Artemisa, pues no sabemos más que se suspendió finalmente la cuenta regresiva y vendrá un nuevo anuncio que convocará la NASA para, no sé, después de que se arregle este desperfecto en uno de los tanques de almacenamiento de oxígeno líquido. Viernes posiblemente, Pedro. Viernes posiblemente sea el día que se vuelva a lanzar. Vamos a estar al pendiente. Pues, ya lo veremos. Gracias, querida amiga. Te mando un abrazo. Igual, Pedro, para ti. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.